Ahora sí, de nuevo, vamos a comenzar nuestra clase y nuestro tema del día de hoy es el método científico. Como Pero ven, hoy dice biología. exacto, nuestra clase es de biología y aquí como puedes ver, el tema es el método científico. Ay, ay, ay. A ver si me- Sí, dame un momento. Ya, muchas gracias. Ahora sí, por favor, ayúdame leyendo la introducción. No se le escuchó, no puedo. Dígame, ¿qué me dijo? Que me ayudes, por favor, leyendo la introducción. Ay, ay. A ver. La biología, al igual que el resto de las ciencias naturales como la química, la física o la geología, pretende encontrar una explicación sobre cómo y por qué se dan los distintos procesos de la naturaleza, en el caso concreto de la biología en los seres vivos. Exacto, muchas gracias, Graciela, por ayudarme con la lectura. La biología, al igual que el resto de la ciencia, es como la química, la física o la geología. Esta busca dar una explicación muchísimo más profunda de todo lo que se investiga. Entonces, ¿me permites un momento? Muchas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Como ya dijimos, en la biología es como el resto de las ciencias. Lo que buscan es llegar a lo más profundo de cualquier tema. Quieren encontrar una explicación sobre el por qué se dan los distintos procesos en la naturaleza y en el caso concreto de la biología en los seres vivos. Para esto, los científicos han aceptado la necesidad de cumplir una serie de pasos para que las conclusiones que lleguen a dar sean válidas, porque ellos no pueden dar malos resultados, ya que de ahí sacan libros, los estudiantes de medicina estudian, imagínate que den un mal resultado y los estudiantes de medicina aprendan mal, los doctores, lo que nos salvan la vida. Entonces, por ellos tienen que hacer una serie de pasos para que lleguen a las conclusiones que sean válidas y aceptables. A estas etapas las conocemos como el método científico. El método científico es un proceso sistemático basado en la observación y la experimentación, gracias a la cual tenemos un conocimiento científico. Y para llegar a este es necesario seguir una serie de pasos. La primera es la observación, que la reconocemos, donde reconocemos un problema y aplicamos todos los sentidos a algún objeto, fenómeno o natural. El segundo es el planteamiento del problema. Este quiere decir que planteamos el problema de una forma en que haya una pregunta y una respuesta. No puede haber solamente una pregunta sin respuesta o una respuesta que no tenga una pregunta. Hay la formulación de las hipótesis. Hacemos suposiciones lógicas que puedan dar contrastes para dar una respuesta a la pregunta. Es decir, tenemos que tener conceptos muy básicos, pero que sean unas fuentes muy confiables. La cuarta es la experimentación. Diseñamos experimentos que puedan confirmar o descartar la hipótesis planteada. En este punto es importante controlar las variables que puedan influir en el experimento. La quinta es la aceptación. Si el experimento ha demostrado que la hipótesis no es válida, se ha refutado la hipótesis. Por lo tanto, debemos replantear, debemos otra vez iniciar el proceso desde cero para que haya una hipótesis válida. Si después del experimento de las hipótesis se considera que de cierta manera que es correcto, podemos crear la teoría, cualquier teoría que de la que estemos hablando. Y por último, nos vamos a la conclusión. Una vez que hemos confirmado la hipótesis, redactamos una teoría o una ley que explique el problema inicial. Entonces, tenemos varias etapas. Las más importantes. La primera etapa, que es la etapa de observación, que es reconocer el problema. La segunda etapa, la formulación de las hipótesis, que es hacer superposiciones y algo muy explicable para el problema. La tercera etapa es la experimentación,
que el experimento tenga un buen resultado, para así poder controlarlo de manera correcta y puede influir en la conclusión. La cuarta etapa es la conclusión, que podemos obtenerla a partir de las hipótesis de todos los otros procesos, de todas las otras etapas confirmadas. Esto viene siendo leyes y teorías. Ahora sí, vamos a cambiar de diapositiva. Me disculpas, por favor, si apago mucho la cámara y el micrófono, porque estoy un poquito enferma y no te quiero incomodar con alguna tos. No pasa nada. Ya, por favor, ayúdame leyendo la microscopía. ¿Sí puedes observar? Es la microscopía, una herramienta que ha revolucionado nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Nos permite explorar los infinitamente pequeños, desde la observación de células hasta la investigación de materiales a niveles nano, nanométrico. La, micro, la microscopía debe, des- desvela un universo oculto a simple vista a través de diversas técnicas y avances tecnológicos. La microscopía nos sumerge en un mundo invisible a nuestros ojos, permitiéndonos comprender mejor la estructura, función y comportamiento de objetos y organismos a escala microscopía. Muchas gracias, Graciela. Exacto. Gracias al método científico podemos construir un conocimiento que explique cómo funciona el mundo natural y el mundo científico. Pero para poder aplicar este método de forma exitosa, hay que cumplir ciertos requisitos. Para empezar, es importante eliminar los prejuicios. Esto significa que tenemos que ser lo más objetivos posibles, sin permitir que nuestras ideas previas o un concepto afecten el análisis de la experimentación. Debemos construir una actitud imparcial. ¿A qué se refiere con esto? Hay algunas personas, vamos a hablar de un ejemplo, que es la teoría del Big Bang. Los científicos dicen que la teoría del Big Bang es la creación del universo. Pero las personas religiosas dicen que la creación del universo fue hecha por la mano de Dios. Eso es a lo que se refiere, que tienen que tener una actitud imparcial, no pueden ponerse de ningún lado, ni del lado de los religiosos ni del lado de los científicos, sino del lado que haya pruebas. Y en este caso es las pruebas que hay de la teoría del Big Bang. Entonces, así es como te doy el ejemplo para que entiendas mejor. A la hora de plantear hipótesis y experimentar que prueben o refuten estas hipótesis, es importante ser creativo para proponer ideas novedosas, porque necesitan que les presten atención a sus creaciones, porque hay muchísimas personas, muchísimos científicos que tienen muchas ideas, pero como son tantos, no pueden abarcarlos todos, porque también son bastante caros. Entonces, para ellos poder crear algo y que sea efectivo, necesitan hacer una creación que sea novedosa y que tenga muchas pruebas válidas. Pero siempre desde un razonamiento lógico, que todo tenga lógica y teniendo en cuenta que la hipótesis debe ser comprobable mediante un experimento, que aparte de tener cosas válidas, tiene que ser experimentado y que sea un buen resultado. Entonces ahí van a poder repetir este experimento en distintas condiciones y van a poder acoplarlo al mundo real. Durante la realización del experimento hay que tener en cuenta las variables que pueden influir en el mismo. Una vez que tengamos claras las variables y cómo afecta en cada uno el fenómeno que se está estudiando, debemos controlarlas o reducirlas al mínimo. Te doy el ejemplo de la vacuna contra el COVID-19, cuando en 2020 teníamos esa pandemia tan mortal, los científicos crearon una vacuna
Y una vez probada esa vacuna, lo que se quería es que reduzcan mucho, un mínimo un 50% de la mortalidad de las personas en esa época. Eso es a lo que se refiere. Una vez que tengamos claras las variables y cómo afecta cada una en el fenómeno que se está estudiando, debemos controlarlas o reducirlas. Reducirlas al mínimo si es que sí es posible. Al analizar los datos es necesario ser honesto y no manipular el experimento ni modificar los datos que hay que hacer. Para finalizar, es importante tener la mente abierta a nuevas ideas, no cerrarnos en un mismo, por ejemplo, el método de aprender. No, es que el método de aprender es que las personas lean y lean libros, pero no, tiene que ir evolucionando. No hay que cerrarse a una sola idea. Ahora, vamos a ver este pequeño video acerca de la microscopía, del microscopio, para entrar más a profundidad al tema. Por favor, yo lo voy a poner y me avisas si escuchas. A ver. El microscopio. En la actualidad tenemos la posibilidad de observar un mundo más allá de lo que perciben nuestros ojos, es decir, más allá de lo que podemos observar a simple vista. Todo comenzó al preguntarnos si estamos solos o no en este planeta, y al encontrar que no lo estamos surge el interés científico por el mundo diminuto. A través de la creación de equipos especializados llamados microscopios, se ha revelado la existencia de un universo microscópico que nos rodea sin siquiera darnos cuenta. ¿Sabes qué son los microscopios? Los microscopios son aparatos que permiten observar lo que es invisible a simple vista. La palabra microscopio proviene del griego micro, que significa pequeño, y de scopein, que significa mirar lo pequeño. Ya los antiguos sabían que los espejos curvos y las esferas de cristal llenas de agua aumentaban el tamaño de las imágenes. En las primeras décadas del siglo XVII se iniciaron experiencias con lentes, así llamadas por tener forma de lentejas, a fin de lograr el mayor aumento posible. Para ello se basaron en otro instrumento con lentes que obtuvo gran éxito, el telescopio, usado por primera vez en 1609 con fines astronómicos por Galileo. Antes de esta fecha, los seres vivientes más pequeños conocidos eran insectos diminutos. Un lugar especial en este tema lo ocupa el holandés Anton van Leeuwenhoek, quien dedicó su vida al comercio y a la vez se desenvolvía como un científico aficionado. Una de sus actividades principales consistía en pulir lentes, de modo que mejoró los microscopios de su época. En total construyó más de 400. Posiblemente haya sido el primero en observar organismos microscópicos a los que nombró animalculos. Entre las muestras observadas por Leeuwenhoek se encuentra el agua de lluvia, muestras dentales y hasta sus propias heces. Existen diversos tipos de microscopios. El tipo más común y el primero que fue inventado es el microscopio óptico. En la actualidad contamos con un microscopio más avanzado llamado microscopio electrónico. El microscopio simple, o también llamado de lupa, consta de una sola lente biconvexa o plano convexa que proporciona una amplitud moderada del objeto. Los microscopios de luz compuestos u ópticos usan lentes para enfocar y ampliar los rayos de luz que pasan a través de un espécimen o rebotan en él. La capacidad de definición de estos microscopios es aproximadamente de una micra, una millonésima parte de metro. Con él se pueden observar glóbulos rojos que forman la sangre. Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en vez de luz. Los electrones se enfocan con campos magnéticos, no con lentes. Los microscopios electrónicos de barrido rebotan electrones de espécimen que se han recubierto con metales y proporcionan imágenes tridimensionales. Sirven para ver detalles superficiales de estructuras, mientras que los microscopios electrónicos de transmisión revelan los detalles de la estructura celular interior de manera bidimensional. Por ejemplo, los organelos celulares, como el núcleo de una célula. La importancia del microscopio en la medicina, la salud y la ciencia en general se debe a que es una herramienta que permite observar células, bacterias, microbios, entre otros organismos y elementos que serían invisibles a simple vista. Desde que fue inventado, el microscopio ha ayudado a estudiar organismos y partículas de las cuales no se conocía su existencia.
Esto ha permitido la creación de nuevas áreas de estudio, tanto en la biología como en la medicina o la ciencia, así como la creación de nuevos medicamentos o el descubrimiento de nuevas enfermedades. Es una herramienta útil para estudiar virus como el VIH, virus de la influenza, entre otros, facilitando el desarrollo de tratamientos efectivos para su erradicación. Un ejemplo actual de su utilidad es que gracias a él muchos científicos en todo el mundo lograron identificar la estructura molecular del COVID-19, causante de la pandemia que inició en 2020. También posibilitó la creación de vacunas para tratar este virus. Los microscopios quirúrgicos son utilizados para la realización de cirugías de diferentes especialidades médicas. De esta manera, la manipulación y reparación de una gran cantidad de sistemas como las venas, los vasos sanguíneos y los nervios resulta más precisa y se obtienen mejores resultados. Ahora ya sabes cuáles son las utilidades del microscopio y por qué es tan importante estudiar este tema. Exacto, muy interesante el video. Graciela, ¿me podrías dar un resumen de lo que te pareció a ti más importante del video? Pues yo lo que yo más vi pues fue lo que dicen que antes, en las otras épocas, había, o sea, era todo manual. Manual se dice, pero en la antigüedad. Era de personas que fijaban y tal, pero ahorita como ya llegó la tecnología, solamente ahorita es solo tecnología, pues. Y Claro. antes era, o sea, digamos que era antiguo, pero a la misma vez era más, ¿cómo le puedo explicar? Más mejor porque tú mismo lo hacías. Pero Claro. ahorita tú vas a una tienda o vas a un almacén, lo compras y ya listo, y los doctores ya hacen eso y lo tienen rápido. O sea, no tan rápido, pero es como que lo tuvieran más rápido. Exacto, muy buen resumen, Graciela. Muchísimas gracias por prestar atención. Fue un excelente resumen. Y exacto, esta microscopía ha pasado por muchísimos campos. Como ya vimos en cualquier ciencia, para poder avanzar en el conocimiento que poseemos sobre el funcionamiento del mundo, de los seres humanos, de los animales, de las plantas, es importante seguir procedimientos y aplicar el método científico a nuestra investigación. En Sí. concreto, dentro de la biología, uno de los puntos más relevantes es la observación, pero la base de cualquier ser vivo es la célula, y la célula no está visible al ojo del ser humano. Tú no puedes ver mis células, yo no puedo ver tus células. Es más, incluso las venas es lo único que se puede ver del ser humano por dentro, y muy poquito, tampoco es que se ven toditas, solo se ven unas No. Ujú. cuantas. Y aquí es donde entra la microscopía óptica, que es una técnica que se basa en la observación de las células y los tejidos por medio del microscopio óptico. Este instrumento es ideado en el siglo XIX. Abrió el camino a la investigación celular gracias a los estudios realizados por Robert Hooke, que ahorita te escribo el nombre en el chat, por si lo necesitas o no me entendiste claramente. No lo escuché ahorita, o sea, se escuchó interrumpido. Aquí está el nombre del científico, Robert Hodge. ajá, Robert. Robert Hooke, y otros contemporáneos suyos. Él fue el que realizó por primera vez con sus contemporáneos un estudio para este microscopio más avanzado. Hoy Ujú. en día aún continúa siendo muy útil. El microscopio es utilizado para ver células cancerígenas, algún patógeno no normal en tu cuerpo, los glóbulos rojos, muchísimas cosas. Tanto en la investigación como en otros campos, como en la microbiología, y es muy importante en la medicina. Es muy importante en la medicina, ya que con esto ellos pueden dar un mejor diagnóstico y así podemos curarnos más rápido. El microscopio óptico se basa en la capacidad de la luz para atravesar superficies muy finitas, muy finitas. Eso es lo que hace que podamos ver mucho más allá. Contiene varias lentes que proporcionan aumento de hasta 1500 veces y un poder de resolución de 0,2 m. Es preciso llevar a cabo una serie de operaciones sobre el material que se quiere observar
para observar y tener una buena presentación, es decir, una muestra tratada para conseguir el máximo rendimiento del microscopio. Ahora vamos a hablar de la elaboración de las preparaciones. ¿A qué se refiere a esto? Eh, ¿Cómo vamos a observar discúlpame, en el microscopio? En la mayor parte de casos tenemos que seguir este método, este procedimiento. La fijación, que esta operación estabiliza los componentes celulares con el objetivo de que su aspecto sea tan parecido como sea posible al tejido vivo. Es como cuando tú tomas una foto y la foto está tan de buena calidad que se puede ver los colores, toditos los colores, o si un pajarito iba pasando y lo captó. Así. Existen muchísimos diseños de microscopios, muchísimos, millones. En los modelos más sencillos, el corte se hace a mano con un cuchillo muy afilado. En otros casos, los microtomos incorporan automatismos y son más precisos, es decir, con las muestras. Ahí seguimos con el montaje. Colocamos los cortes sobre un portaobjeto. Puede ser cortes de una pequeña muestra de heces, muestra de sangre, muestra de lo que tú quieras. Tú puedes ver lo que tú quieras en un microscopio. Y ahí lo cubrimos con el sileno o el citol, que es una parte del microscopio, para eliminar el material de inclusión y dejar solo la muestra que es necesaria para la activación de los colorantes, porque de paso le ponen algunas gotas de algún otro químico para que se haga un poquito más liviano o más transparente y puedan verlos. Respecto a la tinción, estas son las células en su estado natural. Son transparentes, como te lo decía, e incoloras, no tienen color, pierden el color y se vuelven más transparentes. Por lo tanto, se vuelven un poco invisibles. Para ello requerimos ahí la aplicación de colorantes, pero no los colorantes que tú y yo conocemos, sino otro tipo de colorantes. Los colorantes presentan especificidad para unas sustancias concretas. De este modo teñimos las células que predominan en su mayoría para usar esta sustancia. Si es transparente y necesitan verlo, probablemente le pongan alguna sustancia que lo haga rojo, ya que sus venas son de otro color y a sus venas o sus moléculas o lo más pequeño que tengan que ver. La utilización de diversos tipos de colorantes sobre una célula permite distinguir distintos tipos de componentes celulares. Una de las técnicas de tinción más usadas es la aplicación de la hemotoxolina y la eosina. La eosina, la, la eosina tiene carácter ácido y una afinidad por la química, y esta la tiñen de color rosado por las zonas de la célula en las que predomina un pH básico. Se vuelve transparente y las tiñen de color rosado, como te decía. La hematoxolina es de carácter básico y esta la tiñen de un color azulado, porque sus componentes van con la célula. Entonces es muy útil para destacar sus zonas, como el núcleo y algunas regiones citoplasmáticas. Debido a su contenido en ácidos nucleicos, después de aplicar los colorantes, la lavan el exceso y colocan un cubre objetos sobre la muestra, o sea, las protegen para que no les caiga ningún tipo de bichito, bacteria o otro tipo de polvo y no les pase nada, porque imagínate, después de todo ese proceso que se dañen, sería muy tardado, demoraría más. O Ahora, sea, vendría a ser o sea, que tú tengas una infección, o sea, cada colorante tiene su infección o cortes, así mismo como usted dijo. exacto, cuando vamos a hablar de las muestras para el microscopio. Ujú. Ajá, exacto, muy bien. Allá. En el caso de la conservación, ¿cómo van a conservar esta muestra? En el caso de las preparaciones que queremos conservar, sellamos el cubreobjetos con una sustancia llamado el bálsamo de Canadá, que evita la entrada de aire y que se pudra, que no exista la putrefacción en nuestra muestra. Otra técnica habitual en la microscopía es la óptica,
que llevamos a cabo con algunas sustancias o semillas líquidas, como la sangre, que extendemos sobre un portaobjeto formando una capa fina. Esto quiere decir, el portaobjeto es una base plana. Y si quieren hacer algo líquido como sangre, lo que van a hacer es poner una gota y con otra cosa que parece que es más pequeño que un portaobjetos, van a arrastrarlo. Y lo que van a hacer es que la muestra de sangre quede en todo el cubreobjetos. Y ya después le ponen un tipo de plástico encima que los cubre y evitan que se dañen. Igual la sangre no es algo que ellos tengan que guardar por mucho tiempo, al menos que sea algún tipo de enfermedad que que no han reconocido, que están buscando por mucho tiempo y solo una única persona lo tiene. Ahora sí, vamos a hablar sobre la tarea. Nuestro deber de ahorita va a ser, ¿qué opinas del método científico? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Reflexiónalo en 10 líneas. Ya sabes, puedes indagar más en internet, apoyarte de esto. Sí puedo, de lo que yo le expliqué a usted, sí puedo, porque la verdad sí me gustó, porque, o sea, lo que le expliqué. Sí, ok, sí. Está bien. Muchas gracias por decirme que te gustó la clase. Sí, Sí, puedes porque, reflexionarlo. Ajá. ajá, porque antes en las épocas todo era manual, o sea, tú lo podías hacer y tú mismo quedaba en tu mente, pero ahorita nomás pura tecnología, como se dice ahorita. Exacto, todo ha cambiado y va a seguir evolucionando. Ah, sí, Eso sí, va a seguir evolucionando, que nos vamos a quedar nosotros los humanos probablemente así estáticos, porque los robots ya se están apoderando de este mundo. claro, y peormente que con el celular uno se calla con el celular y nada, ni siente que pasan las horas. Exacto, así. Exacto. Y entonces, ese es nuestro deber en clase de hoy, que es qué opinas del método científico, qué fue lo que más te llamó la atención, reflexiónalo en 10 líneas. Por favor, trata de que sean las 10 líneas completas. Ya, En este momento voy a habilitar la plataforma. Ya sabes que el deber es hasta las 10 de la noche ya. y que son 2 tareas por clase. Ujú. Listo. Y la otra y este de qué solamente hasta después creo que de media hora creo que es. Sí, la otra después de media hora se habilita, pero así mismo es hasta las 10 de la noche. Ah, o Ya, sea, las dos pueden ser hasta las 10 de la noche. sí, las dos son hasta las 10 de la noche. Las 2 tareas son hasta las 10 de la noche. Tienes plazo para descansar un ratito y ahí hacer tu tarea. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Pues la verdad no, solamente lo que le expliqué que no puedo enviar la tarea por PDF. Ya, entonces envíala por imagen, no hay ningún problema. Ya. Eso le quería preguntar. Sí, me fue con los otros profesores que me dijeron que les mande por PDF, pero no podía, solamente por foto. Ya, está bien. Entonces, ten un lindo fin de semana. Muchas gracias por prestar atención a la clase y ser tan activa. Ya, muchas gracias a ustedes de enseñarme. Luego.